Cuando mi hija Amelia apareció a las 5 de la mañana golpeando mi puerta como si el mundo se estuviera acabando, supe que había tomado la decisión correcta. Pero déjame contarte cómo llegué hasta ese momento, porque lo que hice no fue impulso, fue justicia silenciosa después de años de ser invisible en mi propia vida. Escucha bien lo que pasó, porque tal vez te veas reflejada en mi historia. Todo comenzó un martes por la tarde. Yo estaba en la cocina de mi pequeño departamento, pelando papas para la cena, cuando sonó mi teléfono. Era un mensaje de mi banco confirmando la transferencia automática de $800 a la cuenta de Amelia. La misma transferencia que hacía cada 15 días desde hacía casi 10 años. Miré la pantalla y sentí algo extraño en el pecho, algo que había estado creciendo durante meses pero que yo me negaba a reconocer. Cansancio. No el cansancio normal de una mujer de 62 años, sino ese cansancio profundo del alma, el que te dice que algo en tu vida dejó de tener sentido hace mucho tiempo. Me senté en la silla de la cocina y dejé el cuchillo sobre la tabla. Las papas podían esperar. Abrí la aplicación del banco y comencé a revisar los movimientos de los últimos meses. Transferencia tras transferencia, siempre la misma cantidad, siempre al mismo destino. Amelia Sánchez. Mi única hija. La niña que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía apenas 3 años. La misma que ahora tenía 35 años y seguía dependiendo completamente de mí. Calculé mentalmente. $800 cada 15 días significaban $1,600 al mes. Casi $20,000 al año. Durante 10 años. La cifra me golpeó como una bofetada fría. Había enviado a mi hija casi $200,000 en una década, mientras yo seguía trabajando en esa oficina gris de contabilidad, con mi escritorio pegado a la ventana que nunca se abría, respirando aire reciclado durante 9 horas diarias, 5 días a la semana. Cerré los ojos y apoyé la cabeza contra la pared. Mi espalda dolía. Siempre dolía. El doctor Ramírez me había dicho el mes pasado que necesitaba descansar, que mi presión estaba subiendo, que a mi edad el estrés crónico podía traer consecuencias graves. Pero ¿cómo iba a descansar si Amelia dependía de esas transferencias? Ella me lo había dicho muchas veces con esa voz suave que usaba cuando necesitaba algo. Mamá, tú sabes que sin tu ayuda no puedo pagar el alquiler. Mamá, los gastos están imposibles. Mamá, solo hasta que consiga un mejor trabajo. Solo que ese mejor trabajo nunca llegaba. Y yo seguía trabajando. Seguía transfiriendo. Seguía siendo la madre que resuelve, la que siempre está ahí, la que nunca dice que no. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto de Amelia. Corto, sin saludos, como siempre. Mamá, necesito $200 extra esta semana. Gastos médicos. Te llamo después. Ni siquiera un por favor. Ni siquiera un ¿cómo estás? Solo la petición directa, como quien hace un pedido a un cajero automático. Algo dentro de mí se quebró en ese instante. No fue dramático ni explosivo. Fue silencioso, como cuando se parte una rama seca. Miré ese mensaje durante largo rato, leyéndolo una y otra vez, y por primera vez en años me permití sentir lo que había estado negando. Rabia, tristeza, y sobre todo, una claridad terrible que me dejó sin aire. Mi hija no me amaba. Mi hija me necesitaba. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Me levanté despacio de la silla y caminé hacia mi habitación. Saqué de mi closet una caja de zapatos vieja donde guardaba algunos papeles importantes. Adentro estaban los recibos de todas las transferencias que había hecho en los últimos años, porque yo soy de esa generación que guarda comprobantes de todo. Los extendí sobre mi cama y comencé a organizarlos por fecha. Era una montaña de papel que documentaba una década de mi vida reducida a números y transacciones bancarias. Mientras los ordenaba, mi mente comenzó a recordar las veces que Amelia prometió visitarme los domingos y canceló a último minuto. Las navidades donde llegó tarde, se quedó 2 horas y se fue corriendo porque tenía otros compromisos. Los cumpleaños míos que olvidó. Las veces que la llamé solo para escuchar su voz y me dijo que estaba ocupada, que me llamaba después, y después nunca llegaba. Todas esas pequeñas heridas que yo había ignorado, minimizado, justificado, porque así somos las madres. Porque nos enseñaron que amar es aguantar, que ser buena madre significa sacrificarse sin esperar nada a cambio. Pero esa tarde, sentada en mi cama rodeada de comprobantes bancarios,
me di cuenta de algo fundamental. Yo no estaba siendo buena madre. Estaba siendo una madre conveniente. Amelia no me buscaba porque me quisiera. Me buscaba porque yo resolvía. Yo era útil. Yo transfería dinero cada 15 días como un reloj suizo, sin fallar nunca, sin quejarme, sin pedir explicaciones. Y cuando el dinero llegaba, ella desaparecía otra vez hasta la próxima necesidad. Guardé los papeles de vuelta en la caja y la coloqué en el closet. Luego me senté frente a mi computadora vieja, esa que compré hace 5 años en oferta y que apenas lograba abrir el navegador sin trabarse. Entré a mi correo electrónico y busqué entre los mensajes antiguos. Sabía que en algún lugar tenía guardada una conversación importante, algo que mi instinto me había dicho que conservara aunque en ese momento no entendiera por qué. La encontré después de varios minutos. Era un correo que Amelia me había enviado hace 2 años, cuando yo le sugerí que tal vez era momento de que ella comenzara a administrar mejor sus finanzas y que yo redujeríamos un poco las transferencias porque estaba pensando en jubilarme pronto. Su respuesta había sido dura, casi cruel, aunque disfrazada con palabras correctas. Mamá, no puedes hacerme esto justo ahora. Tú sabes que dependo de tu apoyo. Si dejas de ayudarme, no sé qué voy a hacer. No puedes ser tan egoísta de pensar solo en ti cuando sabes que yo te necesito. Egoísta. Esa palabra me había dolido tanto que guardé el correo y nunca más volví a mencionar el tema de la jubilación. Seguí trabajando. Seguí transfiriendo. Seguí siendo la madre que no podía ser egoísta. Pero esa tarde, releyendo ese correo con ojos nuevos, entendí algo que me heló la sangre. Amelia no estaba pidiendo ayuda. Estaba exigiendo un servicio. Y yo había aceptado ese rol sin cuestionarlo, creyendo que así demostraba mi amor de madre. ¡Qué equivocada estuve! Cerré la computadora y miré por la ventana de mi habitación. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios grises del barrio. Afuera, la señora Natalia regaba las plantas de su balcón como hacía todas las tardes. Natalia era mi vecina desde hacía 15 años, una mujer de 60 que se había quedado viuda joven y había criado a sus 3 hijos sola, igual que yo. Pero a diferencia de mí, Natalia ahora disfrutaba de sus nietos, recibía visitas constantes, y sus hijos la llamaban todos los días solo para saber cómo estaba. Yo la observaba a veces desde mi ventana y sentía una envidia silenciosa que me avergonzaba admitir. Ella había hecho algo diferente. Había criado hijos que la amaban de verdad, no que la necesitaban por conveniencia. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo de mi habitación, escuchando los ruidos nocturnos del edificio. El ronquido del señor Martínez en el departamento de arriba. El llanto ocasional del bebé de los Fernández al fondo del pasillo. Los ladridos lejanos de algún perro callejero. Y en medio de todo ese ruido familiar, mi mente trabajaba sin parar, desenredando años de verdades que había preferido no ver. A las 3 de la mañana tomé una decisión. Me levanté, encendí la luz de la cocina y saqué una libreta vieja donde solía anotar la lista del mercado. En la primera página escribí con letra clara, plan. Solo eso. Y debajo comencé a enumerar lo que tenía que hacer. Primero, necesitaba saber exactamente qué pensaba Amelia de mí cuando yo no estaba delante. Necesitaba escuchar su verdad, no la versión suavizada que me daba por teléfono. Segundo, necesitaba proteger mis recursos antes de que fuera demasiado tarde. Y tercero, necesitaba recuperar mi vida, esa vida que había puesto en pausa durante una década creyendo que ser buena madre significaba desaparecer como persona. Al día siguiente, miércoles por la mañana, llegué a la oficina con una claridad mental que no había sentido en años. Saludé a mis compañeros como siempre, me senté en mi escritorio junto a la ventana que nunca se abría, y encendí mi computadora. Pero esta vez, antes de sumergirme en las hojas de cálculo y los reportes trimestrales, abrí mi correo personal y redacté un mensaje para el licenciado Andrés Pérez, un abogado que había conocido años atrás cuando tramité mi testamento. Le expliqué brevemente mi situación y le pedí una cita urgente para hablar sobre protección de bienes y cancelación de transferencias automáticas. La respuesta llegó antes del mediodía. El licenciado Pérez podía recibirme ese mismo viernes a las 4 de la tarde. Confirmé la cita y sentí como si hubiera dado el primer paso real hacia algo importante, aunque todavía no sabía exactamente hacia dónde me dirigía. El jueves por la tarde, después del trabajo, hice algo que nunca había hecho antes. Pasé por la zona donde vivía Amelia, un vecindario más nuevo que el mío,
con edificios modernos y cafeterías en cada esquina. Ella vivía en un tercer piso de un complejo residencial que se veía caro, demasiado caro para alguien que decía no tener dinero suficiente. Estacioné mi carro viejo a media cuadra y esperé. No sabía exactamente qué esperaba ver, pero algo en mi instinto me decía que necesitaba observar la vida de mi hija desde afuera, sin filtros, sin las historias que ella me contaba por teléfono. A las 6:15, Amelia salió del edificio. Llevaba ropa que yo no conocía, un conjunto elegante color beige que debió costar varios cientos de dólares. Su cabello estaba recién peinado en un salón profesional, podía notarlo por el brillo y el corte perfecto. Caminó hasta un café de la esquina donde un grupo de mujeres de su edad la esperaba. Las vi saludarlas con abrazos y risas, sentarse en una mesa junto a la ventana, pedir bebidas que seguramente no eran baratas. Las observé durante casi una hora, y en todo ese tiempo vi a una mujer relajada, feliz, sin ninguna de las preocupaciones financieras que me describía cada vez que me pedía dinero. Algo se retorció en mi estómago. No era exactamente sorpresa, porque en el fondo yo ya lo sabía. Era la confirmación dolorosa de lo que había estado negando. Amelia no estaba en problemas. Amelia estaba cómoda. Y yo era quien hacía posible esa comodidad mientras me sacrificaba en un trabajo que odiaba, con un cuerpo que me pedía descanso a gritos. Me quedé en el carro hasta que oscureció. Vi cómo Amelia y sus amigas terminaban su reunión, cómo se despedían con más abrazos, cómo mi hija caminaba de regreso a su edificio balanceando una bolsa de compras de una tienda cara. Cuando finalmente encendí el motor y conduje de regreso a mi departamento, mis manos temblaban sobre el volante. No de miedo ni de tristeza, sino de algo que me sorprendió reconocer. Determinación. El viernes llegué puntual a la oficina del licenciado Pérez. Era un despacho pequeño pero ordenado en el segundo piso de un edificio antiguo del centro. Andrés Pérez era un hombre de 68 años, canoso, con lentes gruesos y una manera pausada de hablar que transmitía confianza. Me ofreció café y me senté frente a su escritorio de madera oscura. Le conté todo. No la versión resumida ni la versión que yo misma me había estado contando para sentirme mejor. Le conté la verdad completa. Las transferencias constantes durante 10 años. Las promesas incumplidas de Amelia. La falta de afecto real. Mi trabajo que me estaba matando lentamente. Mi deseo de jubilarme, pero mi miedo a dejar a mi hija sin apoyo. Y finalmente, lo que había visto el día anterior, la confirmación de que ella no necesitaba mi dinero tanto como yo necesitaba recuperar mi vida. El licenciado Pérez me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una libreta amarilla. Cuando terminé, se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo blanco y me miró directamente a los ojos. Señora Josefina, lo que usted está describiendo es una situación más común de lo que imagina. Hijos adultos que se acostumbran a la ayuda de sus padres hasta convertirla en dependencia. Y padres que confunden el amor con la provisión material. Usted tiene todo el derecho legal de cancelar esas transferencias. Son su dinero, su trabajo, su decisión. Sus palabras me liberaron de un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Le pregunté qué pasos debía seguir, y él sacó varios formularios de un cajón metálico. Me explicó que podíamos cancelar las transferencias automáticas de inmediato, que podíamos cambiar mis contraseñas bancarias, que podíamos establecer protecciones legales para mis cuentas. Pero antes de todo eso, me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. ¿Está preparada para las consecuencias emocionales de esta decisión? Porque cuando el dinero deje de llegar, su hija va a reaccionar. Y probablemente no será con comprensión ni gratitud. Estará enojada, se sentirá traicionada, dirá cosas hirientes. ¿Puede usted soportar eso? Me quedé callada varios segundos. Miré mis manos arrugadas sobre mi regazo, esas manos que habían trabajado tanto, que habían criado sola a una niña, que habían firmado cheques y transferencias durante años creyendo que así compraba amor. Luego levanté la vista y le respondí con una voz más firme de lo que esperaba. Licenciado, llevo 10 años soportando el silencio de mi hija. Soportando su indiferencia. Soportando ser solo un número de cuenta para ella. Creo que puedo soportar su enojo si eso significa recuperar mi dignidad. Andrés Pérez sonrió levemente, una sonrisa triste que delataba años de ver casos similares. Entonces empecemos, dijo, y deslizó el primer formulario hacia mí. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada detalle. Cancelamos las transferencias automáticas.
Cambiamos las contraseñas de mis cuentas bancarias. Establecimos nuevas medidas de seguridad que impedían cualquier movimiento sin mi autorización directa y presencial. El licenciado también me recomendó algo que no esperaba: documentar todo. Guardar mensajes, correos, cualquier comunicación con Amelia que mostrara el patrón de nuestra relación. No sabemos si será necesario, me dijo, pero es mejor prevenir. Salí de su oficina cuando ya oscurecía. Las calles del centro estaban llenas de gente regresando de sus trabajos, apurados, cansados, perdidos en sus propios pensamientos. Yo caminé despacio hacia la parada del autobús, sintiendo algo extraño en el pecho. No era exactamente felicidad, porque sabía que lo que venía no sería fácil. Era algo más parecido a la paz. La paz de quien finalmente deja de nadar contra la corriente y decide cambiar de dirección. Esa noche, en mi departamento, preparé una cena simple: sopa de verduras y pan tostado. Me senté sola en mi pequeña mesa de cocina y comí despacio, saboreando cada cucharada. No puse la televisión. No revisé mi teléfono. Solo comí en silencio, escuchando los sonidos del edificio que me habían acompañado durante tantos años. Y por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no me pesó. Me arropó como una manta vieja y familiar. El sábado por la mañana desperté temprano. Tomé mi café mirando por la ventana y vi a Natalia salir con sus nietos rumbo al parque. Me saludó con la mano y yo le devolví el gesto. Luego, con el café todavía caliente en mi mano, tomé otra decisión que llevaba meses posponiendo. Abrí mi laptop, entré al sistema de recursos humanos de mi empresa y busqué el formulario de renuncia voluntaria. Había trabajado en esa oficina durante 18 años. 18 años sentada en el mismo escritorio, haciendo las mismas tareas, respirando el mismo aire estancado. Había pospuesto mi jubilación una y otra vez porque creía que Amelia me necesitaba, que sin mi salario completo no podría seguir ayudándola. Pero ahora, con las transferencias canceladas, con mis cuentas protegidas, ya no tenía razón para seguir sacrificándome. Llené el formulario con manos temblorosas. Fecha de renuncia: en 2 semanas. Motivo: retiro voluntario por razones personales. No necesitaba dar más explicaciones. Adjunté el documento, lo revisé 3 veces para asegurarme de que todo estuviera correcto, y presioné el botón de enviar antes de que mi miedo pudiera detenerme. El mensaje de confirmación apareció en la pantalla. Su solicitud ha sido recibida y será procesada en las próximas 24 horas. Cerré la laptop y me quedé sentada en silencio, procesando lo que acababa de hacer. En 2 semanas ya no sería empleada. Ya no tendría que levantarme a las 6 de la mañana para tomar 2 autobuses hasta la oficina. Ya no tendría que fingir interés en reportes que no me importaban. Ya no tendría que sacrificar mi salud y mi tiempo por un salario que de todas formas terminaba en la cuenta de otra persona. Me sentí mareada. No de arrepentimiento, sino de vértigo. Como cuando te asomas a un precipicio y tu cuerpo reacciona a la posibilidad de la caída. Pero yo no iba a caer. Iba a saltar. Y había una diferencia enorme entre esas 2 cosas. El domingo Amelia me llamó. Era su llamada mensual, esa que hacía más por obligación que por genuino interés. Contesté al tercer timbre, preparándome internamente para mantener la normalidad un poco más. «Hola mamá», dijo con esa voz que usaba cuando estaba haciendo otras cosas al mismo tiempo. «Solo llamaba para saber cómo estás. He estado ocupadísima, ya sabes cómo es». «Estoy bien», respondí manteniendo mi tono habitual, ese tono suave y complaciente que había perfeccionado durante años. «¿Cómo estás tú?» «Ay mamá, súper complicada. El trabajo está imposible, los gastos no paran de subir. Hablando de eso, necesito pedirte un favor. Este mes se me complicaron un poco las cuentas y necesitaría si puedes adelantarme la transferencia de la próxima quincena. Solo por esta vez. Ya sabes que yo odio pedirte estas cosas, pero no tengo a quién más recurrir». Escuché sus palabras y algo dentro de mí permaneció completamente quieto. No sentí la culpa habitual. No sentí el impulso automático de resolver su problema. Solo sentí una claridad fría y cristalina. «Amelia, necesito decirte algo importante. He estado pensando mucho últimamente y he tomado algunas decisiones sobre mi vida». Hubo un silencio breve del otro lado. Luego su voz, ligeramente tensa. «¿Qué tipo de decisiones?» «He decidido jubilarme».
Presenté mi renuncia el día de ayer. En 2 semanas dejaré de trabajar. El silencio que siguió fue largo y pesado. Podía escuchar su respiración acelerada a través del teléfono. ¿Jubilarte? Mamá, ¿estás segura? Quiero decir, es muy repentino. ¿Has pensado bien en las implicaciones? ¿En cómo vas a vivir sin tu salario completo? He pensado muy bien en las implicaciones, Amelia. De hecho, he estado pensando en esto durante meses. Mi salud no está bien, mi presión arterial está alta, y el doctor me recomendó reducir el estrés. Ya tengo 62 años. Es tiempo de que empiece a vivir para mí. Escuché cómo tragaba saliva. Su voz cuando volvió a hablar sonaba controlada, pero podía detectar el pánico apenas contenido debajo de las palabras cuidadosas. Claro, mamá, entiendo perfectamente. Tu salud es lo primero, nadie puede discutir eso. Pero, digo, ¿has calculado bien tus finanzas? Porque si vas a vivir solo de tu pensión, tal vez necesites ajustar algunos gastos. Ya sabes, las transferencias que me haces y eso. Ahí estaba. La preocupación real. No mi salud. No mi bienestar. Solo el dinero que dejaba de fluir hacia ella. Precisamente de eso quería hablarte, Amelia. He revisado mis finanzas con mucho cuidado, y tienes razón, voy a necesitar ajustar gastos. Por eso he decidido cancelar las transferencias automáticas. Ya no voy a poder seguir enviándote dinero cada quincena. El silencio esta vez fue absoluto. Tan profundo que por un momento pensé que se había cortado la llamada. Luego escuché su respiración, más rápida ahora, casi agitada. ¿Qué? Mamá, no puedes hacer eso. Tú sabes que yo dependo de ese dinero. Tengo mis gastos, mis compromisos. No puedes simplemente decidir de la nada que vas a dejarme sin apoyo. Eso no es justo. ¿No es justo? Las palabras me salieron antes de poder detenerlas, con un filo que yo misma no reconocí en mi voz. ¿Sabes que no es justo, Amelia? Trabajar 18 años en un lugar que odio para mantener a una hija adulta que solo me llama cuando necesita dinero. Eso tampoco es justo. Hubo un jadeo del otro lado. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Yo te llamo porque te quiero, no solo por dinero. Me estás lastimando mucho con esas palabras. Entonces explícame algo. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin que yo te lo pidiera? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba, sin pedirme nada? ¿Cuándo fue la última vez que pasamos un día juntas haciendo algo que yo quisiera hacer? El silencio de nuevo. Un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Finalmente, su voz regresó, pero ahora era diferente. Fría. Calculadora. La máscara de la hija amorosa cayendo para revelar algo más duro debajo. No puedo creer que estés siendo tan egoísta. Después de todo lo que he tenido que soportar. ¿Sabes lo difícil que fue para mí crecer sin padre? ¿Sabes el trauma que eso me dejó? Y ahora, cuando finalmente tengo algo de estabilidad gracias a tu ayuda, decides quitármela. Qué conveniente que justo ahora descubras que quieres vivir para ti. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para hacerme sentir culpable, para hacerme retroceder. Y hace un mes, tal vez hubieran funcionado. Pero algo había cambiado en mí. Algo fundamental e irreversible. Amelia, tú tienes 35 años. Eres una mujer adulta con educación y capacidades. Yo te ayudé durante 10 años, no 1 ni 2. 10 años completos. En algún momento, esa ayuda tenía que terminar. Y ese momento es ahora. Esto no se va a quedar así, mamá. Necesito tiempo para procesar esto, para reorganizarme. No puedes simplemente cortarme así de la nada. Dame al menos 6 meses para prepararme. Ya está decidido, Amelia. Las transferencias automáticas ya fueron canceladas. Lo siento si esto te toma por sorpresa, pero es mi decisión final. La escuché respirar pesadamente. Luego, con una voz llena de veneno apenas contenido, dijo, ¿sabes qué? Necesito colgar. Hablaremos cuando te calmes y puedas pensar con claridad. Adiós. La llamada se cortó. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, mirando la pantalla negra. Mi corazón latía rápido, pero no de miedo. Era adrenalina pura. Había hecho algo que nunca pensé que tendría el valor de hacer.
Le había dicho que no a mi hija. Le había puesto un límite real, no solo palabras vacías que luego retiraba. Y aunque sabía que habría consecuencias, también sabía que no había vuelta atrás. Ni quería que la hubiera. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. Amelia no volvió a llamar ni a escribir. Yo seguía yendo a mi trabajo, cumpliendo mis últimas 2 semanas con una mezcla de nostalgia y alivio. Mis compañeros se sorprendieron con mi renuncia. La señora Josefina jubilándose, decían. No lo podemos creer. Algunos parecían genuinamente tristes de verme partir. Otros solo me deseaban suerte de manera automática, ya pensando en quién ocuparía mi escritorio. El miércoles por la tarde, mientras organizaba mis documentos personales en cajas pequeñas, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Al principio pensé que era spam, pero cuando lo abrí, mi sangre se heló. Era una captura de pantalla de una conversación entre Amelia y alguien más. Alguien me la había enviado de forma anónima. Y lo que leí me confirmó todo lo que había sospechado, pero que mi corazón de madre se había negado a aceptar completamente. La conversación era entre Amelia y una tal Fernanda. La fecha era de 3 semanas atrás, justo antes de que yo empezara a cuestionar todo. Fernanda había escrito, ¿cómo vas con lo del alquiler? ¿Conseguiste el dinero? Y Amelia había respondido, tranquila, mi mamá siempre afloja. Es como un cajero automático que nunca se queda sin fondos. Solo hay que presionar los botones correctos y listo. Fernanda, jajaja, qué mala eres. Pero en serio, ¿no te sientes mal? Amelia, ¿por qué me sentiría mal? Ella es mi madre, se supone que debe ayudarme. Además, no es como si tuviera otra cosa que hacer con su vida. Al menos así se siente útil. Créeme, le hago un favor dándole un propósito. Las siguientes líneas eran peores. Amelia describiendo cómo yo siempre cedía cuando ella insistía lo suficiente. Cómo había aprendido a usar ciertas palabras y cierto tono de voz para manipularme. Cómo planeaba seguir dependiendo de mí hasta que yo me jubilara, y luego convencerme de vender mi departamento para mudarme con ella donde podría seguir controlando mis finanzas. Leí el mensaje completo 3 veces. Cada palabra era un golpe directo al estómago. Pero extrañamente, después del shock inicial, no sentí el dolor devastador que hubiera esperado. Sentí algo más frío, más claro. Confirmación. Todas mis sospechas, todas mis intuiciones ignoradas durante años, todas las pequeñas señales que había racionalizado, estaban ahí escritas en palabras explícitas. Guardé la captura de pantalla inmediatamente. La respaldé en 3 lugares diferentes: mi teléfono, mi correo electrónico y una memoria USB que guardé en mi bolso. Luego le respondí al número anónimo un simple mensaje. Gracias. No recibí respuesta, pero tampoco la esperaba. Alguien, tal vez una amiga de Amelia con conciencia, o tal vez alguien que había tenido suficiente de sus manipulaciones, había decidido que yo merecía saber la verdad. Y tenían razón. Esa noche llamé al licenciado Pérez y le envié la captura de pantalla. Él la revisó y me llamó de vuelta en menos de 1 hora. Señora Josefina, esto es exactamente el tipo de documentación que necesitábamos. Guárdela bien. No sabemos si su hija intentará algo legal, pero si lo hace, esto demuestra claramente que había premeditación y manipulación consciente de su parte. Usted está protegida. Sus palabras me dieron una fortaleza que no sabía que necesitaba. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. No soñé nada. Solo oscuridad tranquila y reparadora. El viernes fue mi último día de trabajo. Mis compañeros organizaron una pequeña despedida en la sala de descanso. Trajeron un pastel de vainilla y café de la cafetería de la esquina. Me dieron una tarjeta firmada por todos con mensajes genéricos pero amables. 18 años resumidos en un pastel y una tarjeta. Pero no sentí tristeza. Sentí libertad. Cuando salí de ese edificio por última vez, con mi caja de pertenencias personales en brazos, respiré el aire de la tarde y supe que había tomado la decisión correcta. El sábado por la mañana me desperté sin alarma por primera vez en casi 2 décadas. Me quedé en la cama mirando el techo, procesando el hecho de que ya no tenía que levantarme para ir a trabajar. Nunca más. La sensación era surreal, como flotar en agua tibia. Me levanté despacio, preparé mi café y me senté junto a la ventana a observar la calle. Natalia estaba barriendo su balcón.
Me vio y me saludó con entusiasmo. Josefina, ¿tienes tiempo para un café más tarde? Hace semanas que no conversamos bien. Le dije que sí, que ahora tenía todo el tiempo del mundo. Y no estaba exagerando. Esa tarde, sentadas en el pequeño balcón de Natalia rodeadas de sus plantas, le conté todo. No los detalles específicos de las transferencias ni los números exactos, pero sí la esencia. Una hija que solo me buscaba por dinero. Una madre que finalmente había abierto los ojos. Una decisión difícil pero necesaria. Natalia me escuchó sin interrumpir, con esa mirada sabia de quien ha vivido suficiente para entender las complejidades del corazón humano. Cuando terminé, tomó mi mano con sus manos callosas de jardinera y me dijo algo que nunca olvidaré. Josefina, criar hijos no significa destruirte a ti misma en el proceso. Los buenos padres enseñan a sus hijos a volar, no a quedarse en el nido para siempre comiendo lo que otros cazan. Hiciste lo correcto. Va a doler, probablemente por mucho tiempo. Pero hiciste lo correcto. Sus palabras me dieron permiso para sentir lo que había estado reprimiendo. No lloré dramáticamente. Solo dejé que algunas lágrimas silenciosas rodaran por mis mejillas mientras Natalia apretaba mi mano y el sol de la tarde bañaba su balcón lleno de vida verde y floreciente. Los siguientes días pasaron en una calma extraña. Establecí una nueva rutina. Me levantaba cuando mi cuerpo quería despertar, no cuando una alarma me obligaba. Preparaba desayunos lentos y deliberados. Caminaba por el barrio sin prisa. Leía libros que había comprado años atrás y nunca había tenido tiempo de abrir. Poco a poco, comencé a recordar quién había sido yo antes de convertirme únicamente en madre y proveedora. Comencé a recordar a Josefina. Amelia seguía sin comunicarse. Habían pasado casi 2 semanas desde nuestra última conversación telefónica. El silencio era ensordecedor, pero también revelador. Confirmaba lo que yo ya sabía: sin el dinero, yo no tenía valor para ella. No había llamadas preocupadas preguntando cómo estaba. No había mensajes preguntando si había cambiado de opinión sobre la jubilación. Solo silencio absoluto. Y ese silencio, por doloroso que fuera, era también liberador. El martes por la tarde, 3 semanas después de cancelar las transferencias, recibí un correo electrónico de mi banco. Era una notificación de que alguien había intentado acceder a mi cuenta desde un dispositivo no reconocido. El intento había sido bloqueado por las nuevas medidas de seguridad que el licenciado Pérez me había ayudado a establecer. Revisé los detalles del intento. La ubicación era la misma zona donde vivía Amelia. La hora, 2 de la madrugada. Mi hija había intentado entrar a mi cuenta bancaria en medio de la noche. Probablemente usando las contraseñas antiguas que ya no funcionaban. El descubrimiento me dejó fría. Una cosa era sospechar la manipulación. Otra muy diferente era tener evidencia concreta de un intento de acceso no autorizado a mis finanzas. Llamé inmediatamente al licenciado Pérez. Él documentó el incidente y me aconsejó cambiar todas mis contraseñas de nuevo, usar autenticación de 2 factores en todo, y considerar seriamente establecer una distancia legal si los intentos continuaban. También me sugirió algo que no había considerado: instalar una cámara de seguridad en la entrada de mi departamento. Por si acaso, dijo con una voz que dejaba claro que él había visto estas situaciones escalar antes. Esa misma tarde fui a una tienda de electrónicos y compré una cámara pequeña con detector de movimiento. No era cara, unos $60, pero se conectaba a mi teléfono y grababa cada vez que detectaba actividad frente a mi puerta. El vendedor, un muchacho joven con tatuajes en los brazos, me ayudó a configurarla. Me explicó cómo revisar las grabaciones y cómo recibir alertas instantáneas. Le agradecí su paciencia con una señora de 62 años que apenas entendía estas tecnologías. Instalé la cámara esa misma noche. La coloqué discretamente en el marco superior de mi puerta, casi invisible a menos que supieras que estaba ahí. Luego probé el sistema caminando frente a la puerta. Mi teléfono vibró inmediatamente con la alerta y pude ver la grabación en tiempo real. Funcionaba perfectamente. No tuve que esperar mucho para que mi precaución demostrara ser necesaria. 2 días después, un jueves por la noche, estaba viendo una vieja película en la televisión cuando mi teléfono vibró con una alerta de la cámara. Eran las 11:15 de la noche. Abrí la aplicación y sentí que el corazón me daba un vuelco. Amelia estaba frente a mi puerta. No había tocado el timbre. Simplemente estaba ahí parada,
mirando la puerta, como si estuviera decidiendo qué hacer. Llevaba ropa oscura y el cabello recogido. Su expresión era difícil de leer en la imagen granulada de la cámara, pero había algo en su postura que me puso los nervios de punta. La observé a través de la pantalla de mi teléfono, conteniendo la respiración. Amelia sacó su celular y marcó un número. Segundos después, mi teléfono comenzó a sonar. Era ella. Estaba llamándome desde afuera de mi puerta sin anunciarse, probablemente para verificar si yo estaba en casa. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. La vi en la cámara fruncir el ceño, guardar su teléfono y quedarse ahí parada varios minutos más. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se dio la vuelta y se fue. Guardé la grabación inmediatamente. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Qué estaba buscando Amelia a las 11 de la noche un jueves? ¿Por qué no había tocado el timbre si supuestamente solo quería verme? Algo en su comportamiento era calculado, casi furtivo. Y eso me asustó más que cualquier confrontación directa. No dormí bien esa noche. Cada ruido del edificio me sobresaltaba. El crujir de las tuberías. Los pasos del señor Martínez en el piso de arriba. El viento golpeando contra la ventana. A las 4 de la madrugada seguía despierta, mirando el techo, cuando mi teléfono vibró de nuevo. Otra alerta de la cámara. Con manos temblorosas abrí la aplicación. Amelia había regresado. Esta vez no estaba sola. Había un hombre con ella, alguien que no reconocí. Alto, de complexión fuerte, vestido completamente de negro. Hablaban en voz baja frente a mi puerta. No podía escuchar qué decían, pero sus gestos eran claros. Amelia señalaba la puerta. El hombre la examinaba, tocaba la cerradura, movía la cabeza. El pánico me invadió completamente. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número del licenciado Pérez. Saltó el buzón de voz. Claro, eran las 4 de la mañana. Luego consideré llamar a la policía, pero ¿qué les diría? Que mi hija estaba parada frente a mi puerta con un desconocido. No estaban haciendo nada técnicamente ilegal. Todavía. Observé la pantalla conteniendo el aliento. El hombre sacó algo de su bolsillo. Por un horrible momento pensé que era una herramienta para forzar la cerradura. Pero era solo su teléfono. Le mostró algo a Amelia en la pantalla. Ella asintió, le dio algo que parecía dinero, y el hombre se fue. Amelia se quedó ahí parada un minuto más, mirando mi puerta con una expresión que la cámara capturó perfectamente esta vez. No era preocupación ni amor. Era frustración pura y cálculo frío. Finalmente se dio la vuelta y desapareció por el pasillo. Me quedé sentada en mi cama temblando durante casi una hora después de que se fue. Cuando el cielo comenzó a aclararse con los primeros signos del amanecer, tomé una decisión. Necesitaba salir de mi departamento por un tiempo. Necesitaba un lugar seguro donde Amelia no pudiera encontrarme mientras yo decidía qué hacer con toda esta situación que se estaba saliendo de control. A las 7 de la mañana llamé a Natalia. Le conté sobre las visitas nocturnas, sobre el hombre desconocido, sobre mi miedo creciente. Natalia no dudó ni un segundo. Empaca una bolsa y ven a quedarte conmigo unos días. Tengo el cuarto de invitados disponible. No voy a dejar que estés sola mientras tu hija está comportándose así de extraño. Empaqué rápido. Ropa para una semana, mis documentos importantes, mi laptop, los respaldos de todas las evidencias que había recopilado. Antes de salir, revisé cada rincón de mi departamento como si fuera a irme para siempre. Dejé todo ordenado, las plantas regadas, las persianas bajadas. Luego cerré la puerta con doble llave y caminé los pocos metros hasta el departamento de Natalia. Esos días en casa de Natalia fueron extraños. Por un lado, sentía la seguridad de estar acompañada, de no tener que escuchar cada ruido del pasillo preguntándome si era Amelia regresando. Por otro lado, sentía una tristeza profunda que me atravesaba en momentos inesperados. Tristeza por la relación madre-hija que nunca tuve realmente. Tristeza por los años invertidos en una ilusión. Tristeza por tener que protegerme de mi propia hija como si fuera una amenaza. El lunes por la mañana, el licenciado Pérez me llamó después de revisar los mensajes y las grabaciones que le había enviado. Su voz sonaba seria, preocupada de una manera que no había escuchado antes. Señora Josefina, necesito que tome esto muy en serio.
El comportamiento de su hija ha escalado a un nivel preocupante. Las visitas nocturnas, el intento de acceso a sus cuentas, y ahora traer a un desconocido que examinó su puerta. Esto podría ser preparación para algo más grave. Necesitamos tomar medidas legales de protección. ¿Qué tipo de medidas?, pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Una orden de restricción. Documentación oficial que establezca que Amelia no puede acercarse a usted ni a su domicilio sin su consentimiento explícito. Sé que suena extremo, pero estos casos pueden volverse peligrosos muy rápidamente, especialmente cuando hay dinero involucrado y la persona siente que le están quitando algo que considera suyo. Sus palabras me cayeron como agua helada. Una orden de restricción contra mi propia hija. Hace 2 meses hubiera considerado imposible siquiera pensar en algo así. Pero ahora, después de todo lo que había visto y descubierto, sabía que era necesario. Proceda con los trámites, le dije con una voz que apenas reconocí como mía. Haga lo que sea necesario para protegerme. Esa tarde, mientras Natalia preparaba la cena y yo fingía leer un libro en su sala, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo en mi instinto me dijo que contestara. «Señora Josefina Sánchez», preguntó una voz masculina formal. «Sí, soy yo. Llamo del Banco Central Nacional. Tengo algunas preguntas sobre actividad reciente en su cuenta. ¿Tiene unos minutos?» Mi corazón comenzó a acelerarse. «Claro, dígame». El hombre se identificó como supervisor de seguridad del banco. Explicó que habían detectado varios intentos de acceso no autorizado a mi cuenta en los últimos días, además del que yo ya conocía. También habían recibido una llamada de alguien haciéndose pasar por mí, intentando cambiar información de contacto y solicitar nuevas tarjetas de débito. La llamada había sido bloqueada porque las respuestas a las preguntas de seguridad eran incorrectas, pero querían confirmar que yo no había autorizado ninguno de estos intentos. No, absolutamente no. He estado teniendo problemas con un familiar cercano intentando acceder a mis cuentas sin permiso. Entiendo perfectamente, señora. Déjeme asegurarle que su cuenta está completamente protegida. Nadie puede acceder sin su autorización directa y presencial con identificación oficial. Sin embargo, le recomiendo que considere abrir una nueva cuenta en una institución diferente y transferir sus fondos allí. A veces, cuando hay familiares involucrados, conocen demasiada información personal que podría ser usada para intentos más sofisticados. Le agradecí su honestidad y su ayuda. Cuando colgué, Natalia estaba parada en la puerta de la cocina con una cuchara de madera en la mano, mirándome con preocupación. ¿Qué pasó? Le conté sobre la llamada, sobre los múltiples intentos de acceso, sobre la recomendación de cambiar de banco completamente. Natalia movió la cabeza lentamente, con esa expresión de alguien que ha visto demasiado de la naturaleza humana. Esa niña está desesperada, dijo Natalia con voz grave. Y las personas desesperadas hacen cosas impredecibles. Josefina, prométeme que no vas a volver a tu departamento sola hasta que esto se resuelva legalmente. Se lo prometí, aunque parte de mí se rebelaba contra la idea de ser prisionera del miedo en mi propia vida. Pero Natalia tenía razón. Amelia había cruzado demasiadas líneas. Ya no era solo una hija manipuladora buscando dinero. Era alguien dispuesta a violar mi privacidad, mi seguridad, mi paz mental para obtener lo que quería. Los siguientes días fueron un torbellino de trámites legales. El licenciado Pérez movió todo con una eficiencia impresionante. Presentamos toda la documentación, las capturas de pantalla de las conversaciones donde Amelia me describía como un cajero automático, las grabaciones de sus visitas nocturnas, los reportes del banco sobre intentos de acceso no autorizado. Todo pintaba un cuadro claro y perturbador de una hija que había perdido completamente la perspectiva de los límites apropiados. El jueves por la tarde, el licenciado Pérez me llamó con noticias. La orden de restricción temporal había sido aprobada. Amelia sería notificada oficialmente en las próximas 24 horas. No podría acercarse a menos de 100 metros de mí ni de mi domicilio. Cualquier violación de la orden resultaría en consecuencias legales inmediatas. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el sofá de Natalia, procesando lo que acababa de suceder. Había obtenido una orden de restricción contra mi propia hija. La niña que había criado, que había cargado en brazos, que había alimentado y vestido y amado con cada fibra de mi ser durante años. Y ahora la ley decía que ella no podía acercarse a mí porque representaba una amenaza.
La ironía era tan dolorosa que casi me robaba el aliento. Natalia se sentó a mi lado y pasó su brazo alrededor de mis hombros. No dijo nada. A veces el silencio compasivo es el único consuelo posible. El viernes por la mañana, mientras tomaba café en el balcón de Natalia, mi teléfono explotó con mensajes. Todos de Amelia. Llegaron uno tras otro, cada uno más furioso que el anterior. No los abrí de inmediato. Los dejé acumularse, observando cómo el número de notificaciones crecía. 5, 10, 15, 20 mensajes. Finalmente, cuando dejaron de llegar, los leí todos de una vez. Los primeros eran de shock e indignación. ¿Una orden de restricción? ¿En serio, mamá? ¿Así me pagas todo el amor que te he dado? ¿Así tratas a tu única hija? Luego venían los intentos de manipulación emocional. Estoy devastada. No puedo creer que me hagas esto. Toda mi vida he sido una buena hija y así me lo agradeces. Esto me va a dejar marcada emocionalmente para siempre. Después, la culpa. Todo esto es tu culpa. Tú me acostumbraste a depender de ti y ahora me castigas por ello. Tú creaste esta situación y ahora me abandonas. ¿Qué clase de madre hace eso? Y finalmente, la amenaza apenas velada. Vas a arrepentirte de esto. No sabes con quién te estás metiendo. Yo también tengo derechos y voy a pelear por ellos. No creas que esto va a quedar así. Leí cada mensaje con una calma extraña. Las palabras que hace un mes me hubieran destrozado ahora simplemente rebotaban contra una coraza que había construido de verdades dolorosas y decisiones firmes. Guardé todos los mensajes como evidencia adicional y bloqueé su número. El licenciado Pérez me había aconsejado no responder, no entrar en ningún tipo de comunicación que pudiera ser usada en mi contra o que le diera a Amelia la satisfacción de saber que sus palabras me afectaban. Natalia leyó los mensajes por encima de mi hombro y soltó un bufido de disgusto. Clásica manipuladora. Primero el shock, luego la víctima, después la culpa, y finalmente la amenaza. Es como si siguiera un manual. Tiene razón, dije guardando mi teléfono. Probablemente porque esto es lo que siempre ha funcionado conmigo. Pero esta vez no va a funcionar. Esa tarde, mientras Natalia salía a hacer algunas compras, yo me quedé sola en su departamento. Aproveché la soledad para hacer algo que había estado posponiendo. Abrí mi laptop y comencé a escribir una carta. No para Amelia, sino para mí misma. Una carta donde documentaba todo lo que había sentido, descubierto y decidido en estas últimas semanas. La escribí como si le hablara a la Josefina de hace 2 meses. Esa mujer que todavía se aferraba a la ilusión de que el amor materno podía compensar cualquier falta de reciprocidad. Querida Josefina del pasado, comencé a escribir. Sé que tienes miedo. Miedo de estar sola, miedo de ser egoísta, miedo de que si dejas de dar, dejarás de tener valor. Pero necesito que sepas algo que me tomó 62 años aprender. Tu valor no está en lo que das, está en quién eres. Escribí durante casi 2 horas. Dejé que todo saliera sin filtros. El dolor, la rabia, la decepción, pero también la esperanza, la liberación, la paz creciente de haber tomado el control de mi propia vida. Cuando terminé, guardé el documento con la fecha de ese día. Algún día, pensé, cuando esto fuera solo un recuerdo doloroso pero lejano, volvería a leer esta carta y recordaría el momento exacto en que Josefina Sánchez decidió que merecía mejor. El sábado por la mañana, Natalia me convenció de salir a caminar por el parque. Necesitas aire fresco y luz del sol, dijo con esa autoridad maternal que no admitía discusión. No puedes quedarte encerrada procesando dolor las 24 horas del día. Tenía razón. Caminamos por el parque del barrio, ese pequeño oasis verde rodeado de edificios grises donde las madres llevaban a sus niños a jugar y los ancianos se sentaban en bancas a alimentar palomas. Observé a una abuela joven, quizás de mi edad, empujando a su nieta en un columpio. La niña reía con esa risa cristalina de la infancia y la abuela sonreía con una ternura genuina. Sentí una punzada en el pecho. Ese podría haber sido mi futuro. Nietos que amar, una hija que me visitara no por obligación, sino por genuino cariño. Pero ese no era mi realidad. Y estaba aprendiendo, dolorosamente, a aceptar la realidad que tenía en lugar de aferrarme a la fantasía que deseaba. Josefina, me llamó Natalia desde una banca. Ven, siéntate un momento. Me senté a su lado.
El sol de media mañana bañaba el parque con una luz cálida y dorada. Algunos pájaros cantaban en los árboles. Era un momento de paz simple, el tipo de paz que había olvidado que existía. ¿Sabes qué es lo más valiente que has hecho en todo esto?, preguntó Natalia mirando hacia el horizonte. No fue cancelar las transferencias ni pedir la orden de restricción. Fue elegirte a ti misma. A nuestra edad, después de toda una vida de poner a otros primero, elegirse a una misma es un acto revolucionario. Sus palabras me tocaron profundamente. Elegirme a mí misma. Nunca lo había pensado en esos términos, pero era exactamente eso. Cada decisión que había tomado en las últimas semanas, por dolorosa que fuera, era un acto de elegirme. Elegir mi salud sobre la comodidad de Amelia. Elegir mi paz mental sobre mantener una ilusión. Elegir mi futuro sobre un pasado que ya no podía cambiar. El domingo por la tarde, una semana completa después de mudarme temporalmente con Natalia, el licenciado Pérez me llamó con un tono de urgencia que me puso inmediatamente en alerta. Señora Josefina, necesito informarle que Amelia presentó una contrademanda esta mañana. Está alegando abandono emocional de su parte y dependencia económica creada por usted misma. Solicita que se le obligue legalmente a continuar con el apoyo financiero que, según ella, constituye una responsabilidad parental que usted asumió voluntariamente durante años. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Puede hacer eso? ¿Puede obligarme legalmente a seguir manteniéndola? La voz del licenciado sonaba calmada pero firme. No, no puede. Amelia es una adulta de 35 años, sin ninguna incapacidad que justifique dependencia económica obligatoria. Además, tenemos documentación exhaustiva que demuestra que su relación con usted era manipulativa y que los intentos de acceso a sus cuentas constituyen conducta delictiva. Su demanda no tiene fundamento legal sólido. Pero sí significa que tendremos que ir a una audiencia dentro de 2 semanas donde ambas partes presentarán sus casos. ¿Una audiencia? ¿Tendré que verla cara a cara? Me temo que sí. Pero estaré ahí con usted en todo momento. Y tenemos un caso muy fuerte. No se preocupe, señora Josefina. La verdad está de nuestro lado. Colgué el teléfono con las manos temblando. Una audiencia judicial contra mi propia hija. Esto había escalado a niveles que nunca imaginé posibles cuando tomé aquella primera decisión de cancelar las transferencias. Pero ya no había vuelta atrás. El camino hacia adelante era el único disponible. Natalia, quien había escuchado mi lado de la conversación, me preparó té de manzanilla y se sentó frente a mí en la pequeña mesa de su cocina. Respira, Josefina. Esto es solo ruido desesperado de alguien que está perdiendo control. Va a intentar asustarte, hacerte dudar, hacerte sentir culpable. No lo permitas. Pasé los siguientes días preparándome para la audiencia con el licenciado Pérez. Revisamos cada pieza de evidencia, cada documento, cada grabación. Practicamos posibles preguntas que el abogado de Amelia podría hacer. El licenciado me enseñó a mantener la calma, a responder solo lo necesario, a no dejarme provocar emocionalmente. Fueron días agotadores, pero también fortalecedores. Cada sesión de preparación me recordaba que yo no había hecho nada malo. Había ejercido mi derecho a controlar mi propia vida y mis propios recursos. La noche antes de la audiencia apenas dormí. Me quedé despierta imaginando cómo sería ver a Amelia después de todo lo que había pasado. ¿Qué expresión tendría en su rostro? ¿Habría algún rastro de arrepentimiento o solo habría rabia? ¿Podría yo mantenerme firme cuando la viera, o mi corazón de madre me traicionaría en el momento crucial? A las 3 de la madrugada, cansada de dar vueltas en la cama, me levanté y fui a la cocina de Natalia. Preparé té y me senté junto a la ventana mirando la ciudad dormida. Todo estaba oscuro y silencioso excepto por algunas luces ocasionales en ventanas distantes. Otras personas despiertas a esta hora, tal vez también luchando con sus propios demonios, sus propias decisiones difíciles, sus propios dolores familiares. En ese momento de soledad y silencio, tuve una claridad absoluta. No importaba lo que pasara en la audiencia. No importaba lo que Amelia dijera o intentara. Yo ya había ganado la batalla más importante. La batalla conmigo misma. Había dejado de ser la mujer que se sacrificaba hasta desaparecer. Había encontrado mi voz, mis límites, mi dignidad. Y nadie, ni siquiera mi propia hija, podía quitarme eso. El día de la audiencia amaneció gris y nublado. Me vestí con cuidado,
eligiendo ropa simple pero digna. Un vestido café oscuro que había comprado años atrás para una boda y que apenas había usado. Zapatos bajos y cómodos. Nada ostentoso, nada que llamara la atención. Solo una mujer de 62 años presentándose ante la justicia para defender su derecho a vivir en paz. Natalia insistió en acompañarme al juzgado. El licenciado Pérez nos esperaba en la entrada, con su portafolios de cuero gastado lleno de documentos organizados meticulosamente. Me dio un apretón de manos firme y una sonrisa tranquilizadora. Recuerde, señora Josefina, mantenga la calma, diga la verdad, y confíe en que la justicia verá las cosas con claridad. Entramos a la sala de audiencias 15 minutos antes de la hora señalada. Era un espacio pequeño y formal, con bancas de madera oscura y olor a papel viejo. Me senté en el lado izquierdo junto al licenciado Pérez. Y entonces la vi. Amelia entró por la puerta opuesta acompañada de un abogado joven con traje gris. Mi hija llevaba ropa que nunca le había visto, un conjunto formal color negro que la hacía ver mayor y más seria. Su cabello estaba recogido severamente. No llevaba maquillaje, probablemente intentando verse vulnerable y necesitada. Pero lo que más me impactó fue su expresión. Fría, calculadora, sin ningún rastro de la tristeza o el conflicto emocional que yo hubiera esperado en una hija enfrentándose legalmente a su madre. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Esperaba ver algo, cualquier cosa que indicara que esto le dolía tanto como a mí. Pero sus ojos estaban vacíos de todo excepto determinación. En ese momento supe con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. La mujer sentada al otro lado de esa sala no era la hija que yo había imaginado tener. Era una extraña que compartía mi sangre, pero no mi corazón. La jueza entró y todos nos pusimos de pie. Era una mujer de unos 50 años, con expresión seria y lentes de montura delgada. Se sentó detrás de su escritorio elevado y comenzó a revisar los expedientes frente a ella. Buenos días. Estamos aquí para la audiencia en el caso Sánchez versus Sánchez. Demanda de orden de restricción presentada por la señora Josefina Sánchez contra su hija Amelia Sánchez y contrademanda de obligación de manutención presentada por la señorita Amelia Sánchez. ¿Están presentes ambas partes con sus representantes legales? Ambos abogados confirmaron. La jueza asintió y continuó. Muy bien. Comenzaremos escuchando la presentación de la demandante original, la señora Josefina Sánchez. Licenciado Pérez, tiene la palabra. El licenciado Pérez se puso de pie y comenzó a presentar nuestro caso con una precisión impresionante. Expuso los hechos cronológicamente, las transferencias durante 10 años, la decisión de mi jubilación, los intentos de acceso no autorizado a mis cuentas bancarias, las visitas nocturnas documentadas en video, el mensaje de texto donde Amelia me describía como un cajero automático. Cada pieza de evidencia fue presentada con copias para la jueza y la parte contraria. Observé el rostro de Amelia mientras el licenciado hablaba. Vi cómo su expresión cambiaba sutilmente con cada nueva evidencia presentada. Sorpresa cuando mostró las grabaciones de video. Incomodidad visible cuando leyó en voz alta sus propias palabras, llamándome su fuente de fondos inagotable. Pero nunca vergüenza. Nunca arrepentimiento genuino. Solo el cálculo de alguien viendo cómo su estrategia se desmorona. Cuando el licenciado Pérez terminó su presentación, fue el turno del abogado de Amelia. Era un hombre joven, probablemente recién graduado, que hablaba con el entusiasmo nervioso de quien tiene poca experiencia. Su argumento se centraba en que yo había creado una dependencia económica en Amelia al proporcionarle apoyo constante durante años, y que retirar ese apoyo súbitamente constituía abandono emocional. Mi cliente, comenzó el abogado con voz que intentaba sonar firme, fue criada en un hogar monoparental donde la única fuente de estabilidad era el apoyo económico de su madre. Durante 10 años establecieron un acuerdo tácito de ayuda familiar. Mi cliente organizó su vida, sus compromisos financieros y sus decisiones profesionales basándose en la confianza de que ese apoyo continuaría. Retirar ese apoyo sin aviso previo y sin considerar las consecuencias para mi cliente constituye una violación de esa confianza y un abandono de las responsabilidades parentales asumidas voluntariamente. Escuché su discurso con una mezcla de incredulidad y claridad absoluta. Estaba describiendo mi generosidad como si fuera una obligación legal. Estaba convirtiendo mi amor maternal en un contrato vinculante. Y lo más perturbador era que Amelia, sentada junto a él,
Asentía con cada palabra como si todo aquello fuera perfectamente razonable. La jueza escuchó con expresión impasible. Cuando el abogado terminó, se dirigió directamente a Amelia. Señorita Sánchez, quisiera hacerle algunas preguntas. ¿Cuántos años tiene usted? 35, respondió Amelia con voz que intentaba sonar pequeña y vulnerable. ¿Tiene alguna discapacidad física o mental que le impida trabajar? No, su señoría. ¿Cuál es su nivel de estudios? Amelia dudó por un segundo. Tengo licenciatura en Administración de Empresas. ¿Y actualmente tiene empleo? Trabajo por mi cuenta, haciendo consultoría. Pero los ingresos son irregulares. La jueza tomó notas y luego se dirigió a mí. Señora Josefina Sánchez, ¿puede explicarme con sus propias palabras por qué decidió terminar el apoyo económico a su hija? Me puse de pie con las piernas temblando, pero la voz sorprendentemente firme. Su señoría, durante 10 años envié $1,600 mensuales a mi hija mientras trabajaba en un empleo que estaba afectando gravemente mi salud. Lo hice con amor, creyendo que estaba ayudando a mi hija a establecerse. Pero con el tiempo me di cuenta de que no estaba ayudándola a crecer. Estaba permitiendo que se estancara. Ella nunca buscó mejorar su situación porque siempre supo que yo estaría ahí para resolver sus problemas. Y cuando intenté hablar sobre reducir el apoyo, me llamó egoísta. Cuando finalmente tomé la decisión de jubilarme y cuidar mi propia salud, ella intentó acceder a mis cuentas sin mi permiso. Aparecía en mi puerta a horas extrañas con desconocidos. Su señoría, yo no abandoné a mi hija. Mi hija me convirtió en una fuente de recursos, sin considerarme como persona. Y llegó el momento en que tuve que elegir entre seguir siendo útil para ella o empezar a vivir para mí misma. Elegí vivir. El silencio que siguió a mis palabras fue profundo. Vi cómo la jueza me miraba con una expresión que no pude descifrar completamente, pero que parecía contener comprensión. Luego se dirigió nuevamente a Amelia. Señorita Sánchez, ¿tiene algo que decir sobre los intentos de acceso no autorizado a las cuentas bancarias de su madre? Amelia se removió incómoda en su asiento. Yo solo estaba preocupada por ella, su señoría. Quería asegurarme de que estuviera bien económicamente después de jubilarse. No fue un intento de robar ni nada así. ¿Y las visitas nocturnas a su domicilio sin anunciarse? ¿El hombre desconocido que la acompañó y examinó la cerradura de la puerta de su madre? Amelia palideció visiblemente. Eso fue un malentendido. Era un amigo que me estaba ayudando a cargar algunas cosas. No estábamos planeando nada. ¿Cargar cosas a las 4 de la mañana? Preguntó la jueza con un tono que dejaba claro que no le creía. El abogado de Amelia intentó intervenir, pero la jueza lo detuvo con un gesto de la mano. Levantó los documentos frente a ella y los revisó en silencio durante varios minutos que se sintieron eternos. Finalmente, habló con voz firme y clara. He revisado toda la evidencia presentada por ambas partes. Los hechos son claros. La señora Josefina Sánchez proporcionó apoyo económico voluntario a su hija adulta durante una década. En ningún momento existió un acuerdo legal vinculante que la obligara a continuar dicho apoyo indefinidamente. La señorita Amelia Sánchez es una adulta capacitada con educación universitaria y sin impedimentos para generar sus propios ingresos. La dependencia económica que desarrolló fue resultado de una elección personal, no de una incapacidad. Los intentos de acceder sin autorización a las cuentas bancarias de su madre constituyen conducta inapropiada y potencialmente delictiva. Las visitas nocturnas no anunciadas, especialmente acompañada de terceros desconocidos, representan comportamiento intimidatorio. Por lo tanto, este tribunal resuelve lo siguiente. Se ratifica la orden de restricción solicitada por la señora Josefina Sánchez por un periodo de 1 año, renovable si fuera necesario. La señorita Amelia Sánchez no podrá acercarse a menos de 100 metros de su madre ni de su domicilio. Se desestima completamente la contrademanda de obligación de manutención por carecer de fundamento legal. La señora Josefina Sánchez no tiene ninguna obligación legal de continuar apoyando económicamente a su hija adulta. Además, quiero decir algo fuera del registro oficial, como mujer y como madre. Señorita Sánchez, usted tiene 35 años. Es tiempo de que tome responsabilidad completa de su propia vida. El amor de una madre no es infinito cuando se convierte en explotación. Y señora Josefina, felicito su valentía. No es fácil poner límites a los hijos, pero a veces es lo más amoroso que podemos hacer.
Se levanta la sesión. El golpe del mazo resonó en la sala silenciosa. Me quedé sentada, procesando lo que acababa de suceder. Había ganado. La justicia había visto la verdad. Había validado mi decisión, mi dolor, mi derecho a elegirme a mí misma. Miré hacia donde estaba Amelia. Ella me observaba con una expresión que finalmente mostraba algo real: derrota. No arrepentimiento, no amor recuperado, pero sí la comprensión de que había perdido completamente el control que había tenido sobre mí durante tantos años. Nuestras miradas se sostuvieron por un momento largo. Y luego, simplemente, ella se dio la vuelta y salió de la sala seguida por su abogado. El licenciado Pérez me dio un apretón en el hombro. Lo logramos, señora Josefina. Está libre. Natalia, que había estado sentada en las bancas del fondo, se acercó y me abrazó fuertemente. Estoy tan orgullosa de ti, susurró en mi oído. Salimos del juzgado hacia un día que se había despejado mientras estábamos adentro. El sol brillaba con fuerza, cegador después de la oscuridad de la sala. Respiré profundamente, llenando mis pulmones de aire fresco, y sentí algo que no había sentido en años. Libertad. Verdadera libertad. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta pero constante. Regresé a mi departamento, que ya no se sentía como una prisión sino como un refugio. Cambié las cerraduras, reorganicé los muebles, pinté las paredes de un color crema cálido que elegí solo porque me gustaba a mí. Empecé a asistir a clases de yoga para personas mayores en el centro comunitario. Conocí a otras mujeres de mi edad con historias similares, batallas silenciosas que habían peleado con sus propios hijos, sus propias familias. No estaba sola. Amelia nunca intentó contactarme de nuevo. A veces me preguntaba cómo estaría, si habría aprendido algo, si alguna vez comprendería el daño que había causado. Pero esas preguntas ya no me quitaban el sueño. Había hecho mi parte. Le había dado vida, educación, amor y años de apoyo. El resto era su responsabilidad. Una tarde, 6 meses después de la audiencia, estaba sentada en mi balcón leyendo cuando Natalia tocó a mi puerta. Traía pan recién horneado y esa sonrisa que siempre lograba alegrarme el día. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó mientras servía café. Lo pensé por un momento y luego me di cuenta. Hoy hace exactamente 1 año que cancelé las transferencias. 1 año desde que todo comenzó. 1 año desde que empezaste a vivir de verdad, corrigió Natalia. Mira todo lo que has logrado. Mírate. Estás más sana, más tranquila, más tú misma que nunca. Tenía razón. Mi presión arterial había bajado. Dormía mejor. Había recuperado peso saludable. Pero más importante que todo lo físico, había recuperado algo que creí perdido para siempre: mi dignidad. Esa noche, sola en mi departamento, saqué la carta que había escrito para mí misma meses atrás. La releí con ojos húmedos, pero también con una sonrisa. La Josefina que escribió esa carta estaba asustada pero decidida. La Josefina que la leía ahora estaba en paz y fortalecida. Abrí mi laptop y escribí una nueva entrada. No era una carta esta vez, sino una promesa. Me prometo nunca volver a desaparecer por complacer a otros. Me prometo honrar mi valor, no por lo que doy sino por quien soy. Me prometo vivir el tiempo que me queda con dignidad, alegría y libertad. Me prometo ser, finalmente, suficiente para mí misma. Guardé el documento, cerré la laptop y miré por la ventana hacia la noche estrellada. En algún lugar de esta ciudad estaba Amelia, viviendo su propia vida, tomando sus propias decisiones. Le deseaba bien, genuinamente, pero desde la distancia. Porque algunas veces, el amor más verdadero que puedes dar es el amor propio. Y algunas veces, la lección más importante que puedes enseñar es que nadie, ni siquiera tu propia hija, tiene derecho a consumir tu vida entera. Me levanté, preparé té de manzanilla y me senté en mi sillón favorito. Mañana sería otro día. Otro día de mi vida recuperada. Y eso, después de todo lo vivido, era más que suficiente. Era todo.